Buen día. Lento el pollo, ¿no? Gente, buen día. Soy el pastor Rubén Noguera. Estoy comenzando el Rompiendo Cadenas de hoy. Estaba esperando la llegada de mi amigo Fernando Rodríguez. Ya conectado ahora a los micrófonos de Columbia FM, extiendo mi saludo a los amigos que se me juntan a partir de esta hora por el Rompiendo Cadenas. También a los amigos que hacen parte de la audiencia de Columbia FM y a los demás también. Que Dios lo bendiga, que esta jornada sea una jornada de aliento, de paz, de vida, de tranquilidad para usted, para su gente, para su casa, ¿no? Y que haya en su corazón la firme y completa disposición de luchar por lo que le pertenece, de guerrear por lo que es suyo, no permitiendo que el enemigo ponga la mano sobre lo que es suyo. Deseo que su corazón tenga gozo hoy, y que ese gozo se transforme en fuerza para enfrentar las situaciones que nosotros no escapamos y que tenemos que enfrentar. Primero a llegar hoy, después de Fernando, Richard Vargas. Buen día, bendiciones, pastor. Ahora Dañana Olivera se me acerca. Buenos días, Dios lo bendiga. Yo, pensando hoy, estaba leyendo el Salmo 107 y había leído más temprano, hoy me vine temprano, había leído algo sobre el ADN espiritual, algo que me impresiona bastante y que es sumamente oportuno acordarse de él, recordarlo. Tengo por acá a Pamela Micaela con su buen día y Ana María Valerio también. Buen día, pastor, bendiciones. ¿Qué le digo? El ADN, usted sabe más que yo, es la forma en que se transmiten las informaciones genéticas de padre a hijo. El conjunto de lo que somos biológicamente lo tenemos a través de esas informaciones. O sea, lo que determina el color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, el color de nuestra piel, nuestra altura, en fin, son cosas que están definidas a través del ADN que recibimos de papá y mamá, y eso se combinan esas informaciones de forma diferente. Por eso hay un hermano más alto, hay un hermano más bajo, hay uno más petizo, uno más gordo, uno más clarito, uno más oscurito, uno tiene el pelo crespo, uno tiene el pelo lacio, uno se queda careca, otro no. ¿No? Eso depende de la combinación de esos factores genéticos, de esas informaciones. Y yo estaba leyendo sobre eso, ¿no? Y después que leí, me acordé de algo que está en el Salmo 107. El Salmo 107 es un salmo larguito, ¿no? Que tiene el título de Dios libra de la aflicción. Y allí leí un versículo que me marcó mucho en relación a esto del ADN. El versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. El salmista está hablando de Jehová Dios, está hablando de las cosas que Dios hizo y cómo lo hizo, a través de qué lo hizo, ¿no? Y acá salta a los ojos cómo Dios lo hizo. El propio salmista lo declara. Lo que Dios usó para librar a su pueblo de la ruina
y para sanarlo fue su palabra. La palabra del Señor desata el poder de los cielos para que ese poder alcance al hombre y cambie su vida. Esa es la realidad, ¿no? Y yo combinaba eso con mi pensamiento, mi lectura del ADN biológico, genético, y digo, si hay cosa que nuestro Padre Celestial enfatizó en transmitirnos en su ADN a nuestra condición de hijo, fue la garantía del efecto de nuestras palabras. Entonces, de la misma forma que cuando Dios se propone hacer algo, Él usa su palabra. El salmista dice sobre el favor de Dios de haber sanado a su pueblo y de haber librado a su pueblo de la ruina. El salmista dice, Él envió su palabra. O sea, cuando Dios dice, yo les envío sanidad, es porque los enfermos fueron curados. Cuando Dios dice, yo los libro de la crisis, es porque el tiempo de hambre, el tiempo de escasez, el tiempo de pobreza se extinguió, se terminó. Cuando Dios dice eso, cuando Dios dice que Él nos libra de la aflicción, es porque una sobredosis de consuelo de Dios viene sobre nuestro corazón, sobre nuestra alma, llevándonos a enfocar, a encarar de forma diferente las cosas que estamos pasando. Yo voy un poco más atrás en la Biblia y allá en la creación, en el libro de Génesis, la Biblia dice que Dios, no deseando que todo esté a oscuras, dijo, sea la luz. Versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Sea la luz. Y después el versículo 3 dice, y vio Dios que la luz era buena. Significa, ¿cómo fue que salió la luz? ¿Cómo fue que apareció la luz? La luz apareció a través de la palabra del Señor, sea la luz. Cuando Dios quiso hacer el hombre para entregarle las llaves de la creación, para que administrara, Dios dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa, Dios habló. Aunque Él hubiera usado sus manos para tomar del barro y hacerlo al hombre del polvo, Dios habló. O sea, la palabra del Señor, ella precede al milagro. La palabra del Señor, ella precede al tiempo de cambio. Ella precede a la cura. La palabra del Señor precede a la liberación. Sabe, a veces yo estoy haciendo liberación, guerra espiritual, y algún mocoso demonio sucio se hace o se cree el dueño y como que bloquea a la persona, no deja a la persona oír lo que estoy impartiendo. Y para yo provocar ese demonio a manifestarse, yo no hago más que ministrar palabra, ni orden
ni contraorden, apenas ministrar palabra, declarar palabra. Si el Hijo del Hombre los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Dios lo dijo, y voy diciendo, ¿no? Voy declarando, Jehová es mi libertador. Voy declarando, el precio fue pago, el castigo de su paz fue sobre Jesús. Y voy declarando, Jesús en la cruz, él mismo declaró con su boca, está todo consumado. Significa, la obra de la redención fue completada. Y dentro de poco, el demonio estalla de dentro de la persona. ¿Por qué? Porque esa palabra, siendo palabra del Señor, tiene el poder, tiene la característica de abrir las puertas físicas, espirituales, emocionales, que puedan estar siendo trancadas por demonios para generar una cautividad en la gente. Hay muchas personas que odian a personas y no saben por qué. Un tiempo atrás me enteré de dos primas que viven al lado una casa de la otra, en un mismo terreno, y ya son mujeres adultas, y que a 17 años no se hablan. Ya ni saben más por qué se hablan, por qué no se hablan. Ya ni se acuerdan más lo que fue que generó esa discordia, esa división, ese desentendimiento. Pero ocurre que sus almas quedaron cautivas de ese rencor, de ese odio, de ese resentimiento, de ese enojo. Y eso hace que sus vidas sean marcadas por la esclavitud. Entonces, la salida para eso es ministrar, la salida para eso es impartir, la salida para eso es declarar la palabra del Señor sobre esa gente. Y cuando usted empieza a ministrar palabra, lanzar palabra, declarar palabra sobre alguien que puede ser un hijo suyo, que puede ser una hija, que puede ser un hermano, que puede ser su marido, su mujer, las cárceles de sus emocionalidades se van abriendo, los portones de hierro se van abriendo, ligaduras se van derritiendo, puertas, cerrojos van siendo despedazadas y el Señor va trayendo libertad al interior de la persona. Entonces, la palabra del Señor es la que abre y la que cierra, es la que sana, la que da vida y la que mata. Fue por palabra, fue por voz de Jesús que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Fue por voz de Jesús que Jesús habló a la viuda de Naín diciendo, no llores más. Fue por la voz de Jesús que él tocó muertos y que él ordenó que muertos se pusieran en pie. Fue por la palabra del Señor que el propio Jesús, estando junto al lago Betesda, se acercó al paralítico que llevaba allí 38 años y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, fue palabra. Él no pujó la mano del paralítico, él no afirmó la pierna del paralítico, él no hizo masaje en el paralítico, él no mandó el paralítico a fisioterapia, él simplemente dijo, pues para que sepas que levántate, toma tu lecho y anda. Aquel paralítico que fue lanzado desde el techo
por sus 4 amigos con cuerdas, porque la casa llena, la puerta llena, el alrededor de la casa llena de gente, y ellos querían que Jesús sanara a su amigo paralítico. Aquel paralítico recibió una instrucción, un decreto del propio Jesús a través de su palabra. La Biblia dice, y Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y él en la hora se sanó, ¿no? En la hora se sanó. Acuérdese, le estoy dando casos para que usted genere una base bíblica de milagros dentro de su corazón. Acuérdese de la mujer encorvada, aquella que ya había gastado todo, que de ninguna manera se podía enderezar. Mujer, tú eres libre de tu mal. Y extendió su brazo y la tocó, y ella se desencurvó. O sea, el ejemplo que Dios da es que la palabra lanzada tiene el poder de criar y de destruir, de libertar y de cautivar, de generar vida y de matar. Es la palabra del Señor que tiene eso. Y yo hoy le digo, caí en este versículo, el versículo número 20 del Salmo 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Cómo fue que Dios sanó a su pueblo? Por su palabra. ¿Cómo fue que Dios libró a su pueblo de la ruina? Por su palabra. Es la palabra del Señor, martillo que despedaza la piedra, que puede entrar a romper el corazón duro, que puede abrir el entendimiento de la gente, que puede librar a la gente de la crisis, que puede abolir el decreto de divorcio, el decreto de muerte, el decreto de incapacidad, el decreto de desorden, de relajo, de miseria, el decreto de la maldición. Todo puede ser cancelado por la palabra del Señor. Ahora, yo le hablé cuando empecé, que yo había leído hoy de mañana temprano un libro del ADN, ¿no? El ADN. Es un escritor americano que escribió sobre el ADN biológico, pero me prestaron ese libro, pero en verdad él apunta a hablar sobre el ADN espiritual. Él apunta a hablar sobre el ADN espiritual. Él hace todas las referencias, ¿no?, de un ADN físico, del color del pelo, de la altura, de gordo, flaco, negro, blanco, alto, bajito, pelado, no pelado, en fin. Pero todo eso es para llevar a la persona a entender que hay un ADN espiritual. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios por adopción, hay un espíritu de adopción en nosotros, dice la Biblia, y que allá en nuestro interior, dentro de nuestro corazón, clama diciendo Abba Padre, Abba Padre, que la traducción al español en un lenguaje criollo quiere decir más o menos papito, papito, algo así, ¿no? Los mexicanos le dicen papacito, papacito, pero en fin, ese espíritu de adopción transmite al hombre que se hace hijo de Dios características de Dios. Una de las cosas que ese ADN nuevo transmite, y acuérdese que nos hacemos hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús, cuando lo recibimos
como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, si hay un espíritu nuevo, hay una paternidad nueva, y, y nosotros recibimos un ADN nuevo porque un espíritu nuevo habitó en nosotros. Bueno, ¿y qué le digo con esto? Le digo que ese ADN comunica, como el biológico, comunica las características que han de marcar nuestra vida, nuestra forma de ser. Y una de las cosas fuertes que Dios nos transmite es, por ejemplo, para darle más ejemplos, no hablar específico de lo que estoy hablando, la inmortalidad. La inmortalidad espiritual es algo que alcanzamos cuando llegamos a ser hijos de Dios. No moriremos porque somos salvos, así como nuestro cuerpo va a resucitar, nuestro espíritu se mantiene vivo y no vamos a la muerte eterna, vamos a la vida celestial. Entonces, son cosas que hacen parte del ser de Dios. Dios no muere, Dios no nace, Dios existe desde siempre. ¿No? Es un dogma de nuestra fe cristiana. Y nosotros en nuestro espíritu acogemos esa característica del ADN que Dios pone espiritualmente en nosotros. No somos destinados a morir. Claro, si vamos al infierno, vamos a tener una muerte eterna, o sea, vamos a sufrir, vamos a ser castigados, vamos a pagar por lo que hicimos mal. Pero si buscamos en Jesús el perdón, si nos acercamos a Dios, si recibimos a Jesús como Señor, si creemos en eso, nosotros recibimos un espíritu nuevo, el espíritu de la adopción. Nos hacemos hijos del Padre Celestial y pasamos a recibir informaciones bioespirituales del ADN de Dios en nuestras vidas. Y algunas cosas, una de las cosas que más importan es, digo yo, la característica de establecer cosas, de cambiar cosas, de organizar cosas, de derribar cosas que Dios nos da a través de nuestra palabra. ¿Por qué? Porque es una característica de nuestro Padre. El salmista escribió: Dios envió su palabra y sanó a su pueblo. Dios envió su palabra y libró a su pueblo de la ruina. ¿Por qué los libró? Porque la palabra apuntaba para eso. Dios no te quiere en la ruina. Dios no te quiere viviendo en la miseria. Dios no te quiere como un miserable, como un desesperado en la vida. Dios te quiere estabilizado, te quiere empoderado, te quiere prosperado, te quiere viviendo un tiempo de victoria, un tiempo de gozo en tu vida. Aunque tengas problemas, aunque tengas luchas, aunque tengas obstáculos en tu camino, Dios no te hizo para vivir como un desgraciado. Entonces, la palabra del Señor viene y le dice al hombre que por sus pecados, por sus malas decisiones, por sus actitudes equivocadas, conoció la ruina. Está en la ruina, está perdiendo todo, está siendo castrado en todo, está abandonándose en todo. Él ya no tiene más lo que hacer, él ya no sabe más lo que hacer. Él apela a Dios y Dios viene con su palabra y dice: yo te saco de la crisis. Cuando Dios dice yo te saco de la crisis, el hombre ya salió de la crisis. Porque toda vez que Dios habla algo que va a hacer, ya lo hizo en el mundo celestial. Entonces, cuando Dios mira a un hombre que está enfermo, que está muriéndose o que está en una pestilencia terrible, está agobiado, está sin fuerzas, está entregándose, y ese hombre tiene el vislumbre de una salida y apela a Dios y clama a Dios y le pide ayuda a Dios, Dios lo escucha.
Y Dios inmediatamente ya desata el efecto de su palabra sobre la vida de ese hombre. Mire lo que dice la Biblia. Yo soy Jehová tu sanador, el que venda tus heridas de lejos. O sea, Él es el que sana tus heridas. ¿Por qué Él me sana? Él me sana porque su palabra lo dice. Dios tiene compromiso con el cumplimiento de su palabra. La Biblia dice, Dios vela por el cumplimiento de su palabra. La Biblia dice, Dios apresura los tiempos para poner su palabra por obra. La visión no se perderá. Nunca más se declarará un refrán en Israel que solía decir, van pasando los tiempos y la visión se va perdiendo. No. ¿Por qué? Porque Dios apresura los tiempos para poner su palabra por obra. ¿No? La propia Biblia dice, pasará en el cielo, pasará la tierra, la luna, pasará todo, mas su palabra no pasará. La palabra del Señor es una palabra que no cae por tierra. La palabra del Señor, antes de volver a Dios, como la lluvia, produce el efecto para el cual es enviado. Si Dios tiene una palabra que dice que te sana, si Dios tiene una palabra que te dice que te hace libre, si Dios tiene una palabra que te dice te saco de la ruina y te prospero, si Dios tiene una palabra que dice no vas a andar como ambulante por el mundo, por el desierto, yo te voy a establecer, es porque Dios tiene la decisión de hacerlo. Dios tiene la decisión de determinar un cambio rotundo en tu vida. Ahora, ese es el deseo de Dios. Y Dios lo hace ¿cómo? A través de su palabra. Ahora llego al punto crucial de mi charla de hoy. Le hablé sobre la palabra del Señor. Usted ya vio todo lo que la palabra del Señor hace. Usted ya vio todo lo que la palabra del Señor dice. Usted ya vio todo lo que la palabra del Señor puede generar en la vida de alguien que le crea esa palabra. Ahora, mire lo que le voy a decir. Escuche, esto es lo más importante que le digo hoy. Y acá es donde mucha gente falla. Le digo algo. Así como Dios transmitió las informaciones bioespirituales, o sea, el ADN de Dios a nosotros cuando vinimos a Jesús, cuando nos entregamos a Jesús, cuando recibimos a Jesús, nuestra palabra pasó a tener poder sobre nuestras vidas y aún poder para cambiar circunstancias externas a nuestras vidas. Vea lo que le digo, amado. Jesús dijo, si tú le dijeres a este monte, muévete de acá y trasládate al mar, no dudando en tu corazón, será hecho. O sea, es la capacidad que el hombre tiene de trastornar el mundo exterior, no solo su interior, el mundo exterior, a través de su palabra. Significa la palabra del hombre, así como inspirada por la palabra del Señor a través del ADN espiritual, ella también tiene condiciones de establecer crisis o derribar crisis, establecer vida o derribar vidas, establecer apertura o establecer que se cierren puertas, establecer un tiempo de prosperidad y abundancia o un tiempo de hambre y de desgracia. Es por la palabra. Así que las personas son marcadas en parte por lo que la palabra del Señor dice cuando ellas le creen, pero las personas son marcadas, muy marcadas, le digo, preste atención, muy marcadas por lo que las personas hablan. La lengua del hombre, que no es la lengua como órgano, es la palabra que la lengua del hombre pronuncia. Tiene la capacidad de establecer un tiempo de sanidad o un tiempo de enfermedad, un tiempo de vida, un tiempo de muerte, un tiempo de abundancia, un tiempo de escasez, un tiempo de plenitud o un tiempo de sequedad, de vacío, conforme a lo que cada uno habla.
conforme a lo que cada uno habla. Mire, hay una historia contada, inventada, ¿no? Pero para dar el ejemplo cabal de esto que le estoy diciendo, la historia dice, habían dos enfermos en un cuarto, en un hospital. El médico viene a visitar el cuarto. Y llega al enfermo que está más grave, está jodido, está para irse ya, ¿no? Y el médico recibe de su enfermera la plancheta de la persona equivocada. Y le dice al hombre, usted está mucho mejor. Y el hombre estaba mal. Usted está mucho mejor. Usted en algunos días sale de acá porque está respondiendo muy bien. Está respondiendo muy bien a su tratamiento. No era realidad. Pero ¿qué pasa? Esa palabra caló en el corazón de aquel hombre enfermo. Y él creyó a esa palabra. Y él comenzó a declarar para sí, no, yo en algunos días voy a levantarme de esa cama y voy a salir. La enfermedad que me vino ya está dominada. Prácticamente el remedio, el medicamento la está matando. En algunos días voy a ser dado de alta, voy a estar bien. Y todos los días, cada persona que venía a verlo, venía la sobrina a despedirse, venía la nieta a despedirse, venía el hermano a despedirse, cada uno que venía, él decía la misma cosa. No, el médico dijo que es así mismo, pero que yo voy a salir de acá, que el remedio está haciendo un efecto bárbaro, que la enfermedad se está terminando, se está secando eso, y yo voy a salir de acá. Por otro lado, el médico también visitó al otro de la cama al lado. Y el otro de la cama al lado era un enfermo que estaba enfermo, pero no estaba grave. El problema que le dieron al médico, la plancheta del que estaba grave. Y el médico le dice, mire amigo, usted tiene que forcejear, tiene que mantenerse esperanzoso, entusiasmado. Es muy delicada su situación, ¿vio? Yo le diría, si usted tiene alguna cosa para arreglar, arregle, porque la enfermedad ha prosperado y no estamos consiguiendo frenarla con la química. Y el hombre que no estaba grave le creyó al médico. Y el hombre que no estaba grave, cuando empezaron a visitarlo, él empezó a decir, el médico dice que estoy jodido, sabe que hoy me duele mucho más el cuerpo que ayer, sabe que me entró un desánimo, tengo una gana de... Sabe que creo que hoy morirme sería mejor porque descanso. Ya no soporto más inyecciones, ya no soporto más... O sea, el que estaba más o menos empezó a declarar que estaba jodidazo. Y el que estaba jodidazo empezó a declarar que estaba bien. ¿Qué fue lo que pasó en algunos días? El que estaba más o menos, que empezó a declarar que estaba jodido, que la enfermedad crecía, avanzaba, se murió. Y aquel que estaba tremendamente jodido con la enfermedad en la visita del médico, y que el médico por equivocación declaró que se iba a sanar, que el efecto del remedio era bueno, y que él empezó a declarar eso porque creyó, y le declaraba sus visitas, y le declaraba a la enfermera, y le declaraba a la mujer, se sanó y salió del hospital. ¿Por qué? Porque la palabra que uno declara tiene la capacidad de establecer vida o de establecer muerte. Voy a ampliar esto. Alguien tiene un comercio y empieza un comercio medianamente fuerte, pero él empieza a hablar de la crisis y que el dólar alto y que la gente ya no viene
y que no se vende ni la mitad de lo que se vendía, y ya no sé cómo voy a hacer para pagar el alquiler, y voy a tener que empezar a despedir empleados. Él, con su palabra, está achicando su negocio. Él va a terminar fundiéndose. Pero también ya vi gente que tenía 4 cosas en la patelera, que estaba prácticamente fundido, que estaba prácticamente quebrado, y que recibió una palabra del Señor. Alguien lo visitó y le dijo: vos tenés que creer que Dios te puede prosperar. Vos tenés que creer, si Dios envía una palabra, Él te saca de la crisis, Él te arranca de esa condición de miserabilidad que estás. No hay puerta que se cierre mientras Dios no diga. No hay cosa que se muera mientras Dios no decreta la muerte. Vos tenés que creer que vas a empezar a vender. Sí, pero ve la crisis. La crisis la vive quien quiere vivir la crisis. Si tú querés vivir un tiempo de abundancia, tú tenés que declarar abundancia. Y ese hombre le creyó al hombre que le predicó. Y empezó a decir: ¿cómo está? Y él, ¿cómo está el negocio? Y él siempre decía: estamos mal, estamos jodidos. Pero a partir de ahí él dice: no, gracias a Dios está mejorando. No, gracias a Dios, ayer vendí más que anteayer. Y hoy ya vendí más que ayer. No, ya hasta compré mercadería nueva porque estoy sintiendo que el fin de semana voy a... ¿Y qué fue lo que pasó? Se levantó el negocio, se le multiplicaron las ventas. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios marcado en el hombre le otorgó a la palabra del hombre el poder para cambiar, para transformar. Mire, ya vi gente que llegó a la iglesia gastándose, pensando en morirse, queriendo matarse, no encontrando consuelo para su vida, hablando mal de pastor de acá, de pastor de allá, poseído, endemoniado, medio borracho, ya vi gente llegar así al MBC. Y le fui enseñando y lo fui liberando y le fui sacando, y se perdió el temor, se le fue el miedo, se le fueron las torturas, los espantos nocturnos, los terrores y el miedo de morirse, y fue perdiendo y se fue haciendo guapo y se fue haciendo guapo y fue creciendo en el Señor, y hoy es un dueño de su vida. ¿Por qué? Porque él aprendió a declarar sobre su vida la palabra del Señor. Si usted declara la palabra del Señor, usted le cree, su vida recibe el efecto de la palabra del Señor. Si usted declara sobre su vida palabras, si usted se autoprofetiza victoria, conquista, intrepidez, osadía, valor, usted va a subir de ranking, amado. Usted va a subir de nivel. Si usted tiene un taller y dice: voy a terminar cerrando porque no viene nada, esta semana no entró un auto, usted está declarando su muerte. Pero si usted declara: no, pero ya va a venir, voy a limpiar el taller porque cuando empiece a entrar auto ya no me va a dar tiempo de limpiar el taller, voy a barrer. Como mi padre decía, cuando no había auto en el taller, los empleados todos y él: vamos a barrer el taller, vamos a limpiar el taller. ¿Por qué? Porque vamos a poner las cosas en el lugar. ¿Por qué? Porque cuando comience a entrar gente acá, va a ser una correría para atender que no va a dar tiempo de estar limpiando el taller. ¿Y sabe lo que pasaba? Al otro día habían 20 autos en el taller de papá. Papá tenía 7, 8 empleados. Y él tenía que decirle: mire, hoy no voy a poder atender. Y la gente decía: no, pero se lo dejo igual, yo quiero que usted lo toque. Entonces, la palabra, amado, lo que usted habla es lo que cambia su vida. Lo que usted habla es lo que cambia su vida. Si usted dice: este hombre no cambia, no adelanta, lo llevo a la iglesia, lo llevo a Cali, no cambia. Bueno, usted lo está manteniendo a su marido en esa cárcel de mal comportamiento, o de estupidez, o de brutalidad. Lo mismo con su mujer. Usted dice: no, esta vieja no cambia, es estúpida. Usted la está manteniendo en esa cárcel de brutalidad.
usted la está manteniendo por sus palabras. Y sabe, usted va a cobrar el efecto de esas palabras. Ahora, si usted empieza a declarar un cambio, una transformación, un crecimiento como persona, una liberación, una transformación en su carácter, en su temperamento, eso va a suceder. Mire, el otro día, el domingo tenía un visitante y me mandé una predicaza, ¿no? Una tremenda palabra, altamente motivadora, altamente despertadora de la fe, ¿no? Y la gente salió emocionada, feliz, ¿no? Salió contenta, salió, bueno, ahora sí, vamos que vamos, la victoria es nuestra, Dios ha asignado esta victoria a nuestras vidas. Se podía sentir el entusiasmo espiritual marcando la vida de la gente. Y yo contento porque había conseguido motivar a 100 y pico de personas. 100 y pico de personas que declaraban: es mi tiempo de victoria, es mi día, es el día en que Dios entregó mi enemigo en mis manos. Este es el día que Dios preparó para mí. De repente ya se vaciaba el salón, se habían ido la mayoría, y viene una persona y me dice: pastor, yo quiero que ore por mí porque ando muy desanimada. Me dio gana de arrancarme los pocos pelos que me quedan. Le dije a la persona: pero yo no esperaba, después de todo lo que enseñé, después de todo lo que prediqué, después de todo lo que hablé, yo no esperaba que esa persona, que usted, le dije a la señora, me viniera a decir que usted está desanimada. ¿Cómo desanimada después de haber recibido una inyección de palabra? Pero entonces usted no le cree a la palabra. No, yo le creo, pero la situación está tan difícil. Pero significa que la situación para usted es más poderosa que la palabra. Ah, bueno, ahí hay una falla de principio teológico. Y si usted no aprende eso, usted no va a cambiar su vida. Tiene que aprender. Envió su palabra y los sanó. Envió su palabra y los libró de la crisis. Dios me va a sanar. Dios me va a librar de la crisis. Dios me va a dar libertad. Dios me va a dar alegría, entusiasmo, fe. Dios me va a remover el oprobio, la vergüenza, la deshonra. Dios me va a poner en un tiempo de paz, en un tiempo de alegría, en un tiempo de júbilo, en un tiempo de doble honra, en un tiempo de conquista. Eso es lo que uno tiene que declarar. Si usted declara victoria, vive victoria. Si usted declara pobreza, usted vive pobreza. Si usted declara vida, usted vive vida. Si usted declara muerte, usted cosecha muerte. ¿Por qué eso, pastor? Porque está en el ADN que usted recibió de Dios. Dios hizo todo lo que hizo por su palabra, pues su vida, mi vida, nuestras vidas son marcadas por las palabras que salen de nuestra boca. Por eso la Biblia dice que la lengua tiene gran poder, conforme a lo que usted confiesa con su boca. Es lo que usted cree. Corintios dice eso. Primero yo creí, luego confesé. O sea, primero yo creí, Dios me sana, Dios me saca de eso, Dios me va a hacer un hombre feliz, Dios me va a hacer un hombre próspero, Dios va a multiplicar mi negocio, Dios va a firmar mi negocio. Primero yo creo, y luego que yo creo, yo empiezo a declarar para mí. Camino por mi negocio diciendo: Dios manda prosperidad a esta casa. Me miro al espejo y digo: Dios sana este cuerpo. Me miro al espejo y digo: Dios trae victoria a mi corazón. Dios trae alegría a mi corazón. ¿Por qué? Porque lo que yo declaro, yo voy a vivir. Entonces yo tengo que declarar lo que yo quiero vivir, conforme a lo que yo declaro.
conforme a lo que yo declaro. Cuando Dios quiso terminar con Sodoma y Gomorra, Él dijo, voy a mandar juicio. Y el juicio vino. Cuando Dios quiso castigar a la humanidad, Él dijo, voy a mandar el diluvio y voy a salvar a esa familia. Y Dios salvó a Noé y a su familia, a sus hijos y a sus mujeres. Pero Dios exterminó a la humanidad. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Cuando usted declara vida, usted se prepara para recibir vida. Cuando usted declara victoria, cuando usted declara libertad, cuando usted declara prosperidad, cuando usted declara entusiasmo, usted va a vivir eso. Si usted dice, estoy desanimado, estoy sin fuerza, no tengo ganas de orar, estoy emburrado, no quiero ir a la iglesia, ya no tengo mi fe, todo lo que usted declara, usted va a vivir. Dios envió su palabra y ya lo libró de su crisis. Dios envió su palabra y ya lo sanó. Significa, usted tiene que empezar a declarar como aquel enfermo que repetía las palabras de su médico. Grave estaba, pero usted está mucho mejor. Llegó la mujer y dijo, ¿cómo estás, viejito? ¿Cuánto tiempo será que te queda? Yo estoy mucho mejor hoy. Y mañana voy a estar mejor. El remedio comenzó a actuar. Dios me está dando una nueva oportunidad. En algunos días salgo de este lugar. ¿Sabe? Y todo puede ser trastornado por esa palabra loca que sacude, conmueve, conturba al mundo a través de la fe y del profetizar palabra de Dios sobre nuestras vidas. Sea inteligente, amado. Usted puede ir a la iglesia que vaya. Usted puede tener el pastor que quiera. Pero si usted declara derrota, va a vivir derrota. Si usted declara victoria, va a vivir victoria. Conforme a lo que su boca dice, usted cosecha. La Biblia me lo enseña y yo de verdad le creo en el nombre de Jesús. Mi cariño a quien estuvo conmigo, un montón de gente, muchos saludos por ahí, no pude contestar, estaba embalado y hay horas que saludar atrapalla, ¿no? Uno está embalado, tiene que seguir embalado en unción y transmitir lo que Dios le dio. Que Dios te bendiga, gratitud por tu aguante, comparta esa palabra en sus redes sociales y recuerde, dentro de poquito, eso está en el YouTube del pastor Rubén Noguera también. Dios te bendiga, nos encontramos mañana. Chao, chao.